Estado atento a esta discusión, que nos explique a detalle lo ocurrido. Rubén, adelante, te escuchamos. Héctor, muy buenas tardes a ti y a toda la audiencia. Como tú acabas de decir, en estos momentos acaba de terminar esta sesión de más de 7 horas que se llevó la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema de la reforma judicial, en la que no se pudo analizar si es constitucional o inconstitucional esta reforma, debido a que no se alcanzan los 8 votos para entrar al fondo del asunto, por tratarse de una acción de inconstitucionalidad. Hay que recordar que esta reforma judicial fue impulsada por el presidente Andrés Manuel Obrador y pues 4 ministros se pronunciaron porque se fuera esta sobreseída, esta acción de inconstitucionalidad. Primero dijeron, algunos 3 ministros dijeron que pues no, los partidos políticos no estaban legitimados para proceder con este tipo de acciones, mientras que de la procedencia, en el tema de la procedencia, 4 ministros, entre ellos incluido el ministro Alberto Pérez Dayán y las 3 ministras que son afines al movimiento de la 4T, pues dijeron que tampoco procedían este tipo de reformas. Es decir, les faltaba un voto al bloque de la mayoría para poder continuar con el estudio. Ahorita pues acaban de votar en el sentido de que pues sí se necesitan 8 votos para declarar la invalidez o la validez de las acciones interpuestas, porque la ministra Piña había comentado, hizo la pregunta antes de irse a un receso, de que si eran necesarios 6 votos o 8 para pues declarar la invalidez de una acción de inconstitucionalidad. Hay que recordar que el nuevo texto de la Constitución, la reforma, contempla una integración de 9 ministros de la Corte y dice que todas las votaciones tienen que en acciones de constitucionalidad se deben de dar por mayoría calificada de 6 votos para validar o invalidar. Ahorita, como no se alcanzan esos 8 votos, pues la Corte ya no puede entrar al fondo del asunto. Y también déjame comentarte que la ministra Lenia Batres pidió al final que la Corte declare la invalidez de las acciones, porque dijo que con esto se deja abierta la posibilidad de que la reforma sí pueda ser analizada por la vía del juicio de amparo, que son los que están pendientes y que tiene en sus manos la Corte, pero su petición no procedió. Incluso los ministros aclararon que aquí no se están pronunciando por la constitucionalidad de nada, porque no se puede estudiar el fondo, porque no cuentan con los 8 votos para entrar al estudio de fondo de este caso. Pues y finalmente cierran la sesión con este fallo y ¿cuál sería entonces el futuro de estas impugnaciones? ¿Quedarían sobreseídas de alguna manera, Rubén? ¿No se sabe Sí. esto o sí? Fueron desestimadas ya porque pues no hay la integración con la que cuenta la Corte, pues no alcanza los 8 votos para discutir el fondo del asunto. Sin embargo, pues quedan vivos los amparos que están impugnando la reforma judicial, y es ahí pues donde la ministra Lenia Batres por eso pedía que se declarara la invalidez de toda acción contra la reforma judicial, para que no se quede abierta la posibilidad de que pues se pueda votar esos amparos, que nada más son necesarios 6 votos en este caso por la vía del amparo. Y ahí pues la Corte sí cuenta con esa mayoría de 7 ministros que podrían invalidar la reforma, pero a través del juicio de amparo. Y propuesta que ya no se discutió, se fueron hasta la próxima sesión del jueves, entiendo. Sí, ya van a abordar otros temas, pero dejaron claro que pues su petición no puede proceder porque se trata de una acción de inconstitucionalidad y nada más se está desestimando, y la Corte no se está pronunciando sobre el fondo, si es constitucional o inconstitucional la reforma judicial, porque pues no, como te comento, los ministros le dejan claro a Lenia Batres, no se está pronunciando la Corte sobre el fondo del asunto, nada más hablaron de la legitimidad que tienen los partidos políticos para promover este tipo de acciones de inconstitucionalidad, y también sobre la procedencia, que aquí es donde no se alcanza ya esos 8 votos que se necesitan, son nada más 7 tiene la Corte, entonces ya ahora dicen que estaba cantado con estos 4 ministros que iban a mantener su voto, pues no era necesario entrar entonces a la discusión, porque pues iban a mantener su criterio. Oye, Rubén, sí. nada más para tenerlo súper claro, con esto queda completamente desestimado el proyecto que había presentado el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca. Así es, no se pudo ni votar, no se pudo analizar el fondo, que era lo importante, lo de la votación de la reforma, de esta elección de jueces y magistrados a través del voto popular. Es la propuesta que él hizo de que pues mantener, que sí nada más se reconociera la elección de ministros y de magistrados de ministros de la Corte y de las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Buscaba también echar abajo la figura de los jueces sin rostro. También hablaba del tema de las suspensiones, quería echar atrás, él proponía echar atrás esta reforma que hicieron
donde no proceden las suspensiones con efectos generales contra leyes que emita el Congreso con diferentes tipos de leyes, y pues se queda todo igual como está desde que se aprobó esta reforma. Sin embargo, te comento, el caso puede volver en cualquier momento una vez que la Corte empiece con el estudio de los juicios de amparo que promovieron diferentes juzgadores y determinará ahí, pues si es constitucional, podría determinar ahí si es constitucional o no esta reforma judicial. Sí, lo que se desestima son las acciones de inconstitucionalidad, y entonces ahora nos vamos a la parte de los amparos. Es decir, si fuéramos en partes, una ya quedó saldada y vamos a un segundo episodio de esta batalla judicial, ¿no? Sí, así es. Esta parte, pues ya en esta etapa, pues ya la Corte no puede proceder porque no cuenta con esos 8 votos, pero como te comento, para que lo entienda la gente, entonces sí, existen otras vías, incluso lo manifestó en su momento el propio ministro Pérez Dayán, que hay otras vías para llegar a este tipo de asuntos, entre ellos el juicio de amparo, y ahí entonces el ministro Pérez Dayán también podría cambiar su voto, el sentido de su voto, en el sentido de que podrían proceder o no, porque ya se trata de otra vía para llegar a este litigio. Te agradecemos mucho el reporte oportuno, Rubén. Muy buenas.